Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con acrílicos. Comienzo haciendo una mezcla, en este caso azul ftalo, algo de rojo y blanco. Estoy buscando un violeta, pero en este violeta el rojo va a predominar un poco más. Voy a comenzar a aplicar el color desde el horizonte hacia arriba. Yo lo voy a hacer de esta manera. Si usted quiere trabajar de arriba hacia el horizonte, puede hacerlo. Aplico mi violeta, utilizo un poco de agua para que corra el pincel adecuadamente toda vez que se está aguantando un poco. Aparte de esos restos de mezcla violeta, agregué amarillo. Luego agregué también un poquito de rojo y continúo trabajando. Voy a estar buscando que estos colores se mezclen un poco, pero no en su totalidad. Los integro. Lavo el pincel de ser necesario, quito el exceso de agua, agregué un poco de blanco a esos restos de mezcla y continúo trabajando. Donde se encuentran ambos colores voy a integrar un poco y de ser necesario repasar alguno de los tonos anteriores, lo voy a ir haciendo. Lo puedo hacer porque no utilicé todos los restos de mezcla, no los continué trabajando, sino que fui reservando poquitas cantidades de los mismos y así los tengo disponibles. Si no los tienes disponibles, simplemente vuelve a prepararlos. Estoy aplicando ahora azul ftalo con blanco. Me quedaba residuos de esos tonos que van un poco hacia el naranja en el pincel, pero no me molesta, así que aún con esos residuos continué trabajando. Si quieres tonos más puros, simplemente lava el pincel antes de ir tocando otro color. Continúo agregando tonos de azul en la parte superior para oscurecer un poco ese tono de azul. Si quieres, puedes agregar un poquito de rojo. Sigo agregando agua de ser necesario. Todo el mundo va a trabajar dependiendo de lo que vaya necesitando. Yo suelo utilizar un poquito más de agua. Estoy trabajando sobre papel. El papel es bastante absorbente y a veces pues impide que el pincel corra adecuadamente. Si estás trabajando sobre un lienzo, puedes agregar algún medio para acrílico si tu pincel no corre adecuadamente. Aquí cambié de pincel. Estoy utilizando un angular, no es necesario cambiar. Simplemente lo hice porque el otro es muy grande para trabajar estas nubes que voy a estar haciendo. Apliqué un poco de blanco o se puede aclarar esos tonos que ya hay en el cielo, agregando blanco y luego aplicarlo sobre el mismo. Ahora estoy aplicando amarillo y de vez en cuando me voy ayudando con el dedo para difuminar un poco el tono. Esto no es obligatorio hacerlo de esta manera, solamente es una idea de cómo se puede hacer. Cada cual trabaja dependiendo de sus gustos y preferencia. Continúo trabajando en esas nubes, son sugeridas, no son con formas específicas, son alargadas y más bien parecen líneas en horizontal. En algunos extremos, pues en unas partes son un poquito más anchas que en otras y ya con eso tenemos la sensación de nubes en esa zona. Continúo ajustando la mezcla a lo que voy necesitando. Restos de violeta, agregué un poco de amarillo. Como necesitaba más violeta y no lo tenía disponible, pues entonces también agregué rojo y azul, que son los colores que hacen el violeta, y mezclé. También agregué un poquito de blanco, dependiendo de cuán oscuro o cuán claro desee la mezcla, pues es la cantidad de blanco que va a ir agregando. Nuevamente preparo mi violeta. Te recuerdo que el violeta lleva azul y rojo y para aclararlo pues agregué un poquito de blanco. Continúo trabajando esas nubes del cielo. Aquí tiene un poquito más blanco, es por eso que este violeta se ve un poco más claro, pero no demasiado. Si lo quieres más claro, pues agrega algo más de blanco. Por aquí estoy aplicando blanco puro, pocas cantidades, tampoco es muy fuerte. Si se te mezcla un poco el blanco y no quieres que pase esto, simplemente espera a que seque las pinturas que ya has aplicado. Puedes acelerar el secado con un secador de pelo y entonces aplicas. Voy a trabajar lo que es el agua y comienzo nuevamente con azul ftalo. Voy a agregar un poquito de blanco de ser necesario. Si no tienes azul ftalo, trabaja con el azul que tengas a la mano. Aquí nuevamente azul y blanco. Voy extendiendo el color.
más blanco para ir aclarando un poco en la zona. Nuevamente hidraté mi pincel y sigo trabajando. Aquí, si deseas agregar un poquito mínimo de amarillo a la mezcla de azul y blanco, puedes hacerlo, pero solo un mínimo para que no se vaya demasiado al verde. En esos restos de mezclas agregué azul, rojo y blanco nuevamente. Estoy buscando un tono de violeta, pero en esta ocasión el azul predomina un poco más en esta mezcla. En el cielo fue el rojo, para el agua va a ser el azul. Continúo aplicando pinceladas horizontales. Repaso donde sea necesario, si es que es necesario. Si ya consiguió el efecto o resultado que buscaba en la zona del agua, simplemente deje así, no continúe trabajando y pase al siguiente paso. La página o el papel en mi caso se arrugó un poco, es porque usé demasiada agua, así que hay que controlar la cantidad de agua que se utiliza. Voy a hacer ahora una zona de vegetación. Estoy dando lo que sería la base, y para esta base utilicé verde vejiga o sap cream con negro. El pincel que estoy utilizando en estos momentos es una especie de brocha fina de cerda. No la mojé en un principio, la estoy utilizando en seco, pero esto es cuestión de gusto. Si deseas utilizarla con un poco de agua, puedes hacerlo. La humedeces, sacas el exceso de agua y trabaja con ella. Toda esta base la voy a hacer con el mismo tono, con la misma mezcla, y te recuerdo que esa mezcla era verde con negro. Por aquí me estoy ayudando con una tiza para comenzar a dibujar un globo. Hice un círculo y luego la parte más baja del globo. Voy a dar una base en blanco para tapar los colores del fondo y de esta manera los demás colores queden mejor. Hice un globo más pequeño a la distancia. De la misma manera lo dibujé, hice la base. Voy a trabajar ahora la arboleda para esperar que esa base blanca vaya secando. Y lo que hice en este caso fue agregar un poquito de amarillo a restos de la mezcla de verde con negro y comencé a aplicar para ir dando el volumen a la vegetación. Nótese que el tono base no lo vamos a cubrir completamente, sino que lo vamos a ir dejando entrever en este manchado que estamos haciendo, y de esta manera vamos dando profundidad a las zonas de sombra. A esos restos de mezclas ahora agregué un poquito de rojo. Si crees que necesitas también nuevamente repasar y agregar un poquito más de amarillo, puedes hacerlo. Te recuerdo entonces que esta parte se está trabajando con una mezcla de verde, negro, tiene amarillo y ahora un poco de rojo para resaltar algunas zonas, para darles un levante más amplio visualmente. Pues entonces agregué un poquito mínimo de blanco y lo apliqué en algunas zonas. Lo voy a hacer también en la parte superior donde se utilizó otro tono de verde. Te recuerdo que el verde de la parte superior tiene verde, negro, amarillo. Ahora se le aplicó un poquito de blanco para dar ese resalte. En esta zona más baja he preparado un verde utilizando amarillo y azul phtalo, esto para tener variedad en los tonos de la vegetación. No es necesario que lo haga de esta manera, yo decidí hacerlo así. Usted va a trabajar a su gusto. Este verde va un poquito más hacia el azul y lo aplico en la zona. Luego lo aclaro agregando un poco más de amarillo para entonces ir consiguiendo mayor volumen, y de ser necesario resaltar algunas zonas específicas, agrego un poquito de blanco a esa mezcla y aplico todo el tiempo con golpeteos. He utilizado el pincel, el mismo pincel de principio a fin para la vegetación. No lo lavé, no me fue necesario lavarlo, pero usted puede hacerlo en caso de que quiera colores más puros o entienda que es necesario. Estoy trabajando ahora lo que es el globo y voy a comenzar dando las bases. En la parte superior estoy aplicando azul seguido de amarillo. Voy dando la forma
y simplemente aplico el color que lleva cada parte. Luego voy entonces a repasar de ser necesario e ir dando luces y sombras. Por aquí preparo un tono de naranja. El naranja lo hice mezclando rojo con amarillo. Relleno la zona, agregué un poquito de agua, en mi caso ha sido necesario, cada cual va a trabajar de acuerdo a lo que esté necesitando en este momento. La parte baja es roja, voy dando esa base, no importa que no cubra completamente en estos momentos, toda vez que vamos a estar repasando los colores prontamente. Hago lo mismo con el globo que está a distancia, pero en esta ocasión apliqué primero en la parte superior verde, seguido de amarillo. El amarillo se me manchó un poco, pero no es problema, no me molesta. Ya más adelante vamos a mejorar esto. Aquí un poquito de azul, en este caso azul tal, usted trabaje con el azul que tenga a la mano. Y en la parte más baja algo de violeta. Te recuerdo que el violeta se consigue mezclando azul y rojo. Estoy mezclando un poco de blanco con el azul talo para ir dando entonces la zona de luz en el globo que está más hacia el frente, el que se ve más grande. Voy poco a poco. Si se me pasa la mano y extiendo demasiado la luz, simplemente agrego un poco del azul puro, que en este caso era azul talo, para ir recuperando el tono medio. Repaso de ser necesario, aquí con un poco de blanco. Apliqué en esta zona un poquito de blanco puro, pero el pincel tiene residuos de blanco con azul y el azul que está en el globo está húmedo, así que se va a mezclar, no me va a quedar blanco puro. Voy trabajando poco a poco en las zonas donde hay poco espacio y necesitamos que los tonos se mezclen un poco o se difuminen un poco. Podemos dar pinceladas cortas o dar golpeteo para que los colores se mezclen entre sí sobre el lienzo o el papel en este caso. Ahora trabajo con la parte amarilla. Aquí sí lavé el pincel antes de comenzar a trabajar porque no quiero que se me forme un verde. Lo que hice fue mezclé blanco con amarillo y comienzo a trabajar en la zona de luz. Yo estoy trabajando de la luz a la sombra, pero puedes trabajarlo de manera contraria, de sombra a luz, si te gusta o te parece mejor. El tono medio lo voy repasando. Te recuerdo que el tono medio es simplemente amarillo puro en este caso. Repaso nuevamente la luz agregando un poquito más de blanco. En mi caso ha sido necesario, o por lo menos yo estimo que es necesario. Usted, ¿verdad? Depende de su gusto, va a trabajar. Para la zona de sombra, tiene la opción de agregar un poquito de rojo como hice yo y llevar ese tono amarillo un tanto hacia el naranja para trabajar la luz. La sombra, perdón. Otra manera de hacerlo es agregar un poquito del color complementario, que en este caso el violeta es el complementario del amarillo. Yo no puse violeta porque no quiero un tono de sombra demasiado fuerte y marcado, toda vez que estos globos están en el cielo. Aunque está recibiendo la luz más directa de un lado, no significa que el otro lado está en penumbra, sino que todo el cielo está claro. Es por eso que decidí utilizar un tono de sombra no demasiado oscuro. Para la parte naranja, en la luz lo que hice fue agregar más amarillo aún en la zona, en el tono naranja, y de esta manera voy consiguiendo la luz. No apliqué blanco, pero puede hacerlo si quiere. En vez de aclarar con amarillo, puede aclarar agregando un poco de blanco. Para la parte de la sombra lo que hice fue agregar un poco más de rojo, y entonces estoy teniendo un naranja más intenso en la parte de la sombra, o sea, un naranja más rojizo.
Entonces ahora para trabajar la parte de abajo, que es roja, el tono medio pues ya sabe que es rojo. Para ir trabajando lo que es el área de luz, lo que hice fue agregar amarillo con un poco de blanco. No voy a agregar tanto amarillo que se confunda con la zona naranja que está arriba. Tiene que verse un poco la diferencia, pero lo podemos llevar hacia el naranja. Para la parte de sombra lo que voy a hacer es agregar un poquito de azul, no demasiado, al rojo, y voy entonces a aplicar en la parte de sombra. El medio pues ya sabe que para la parte donde no hay luz y sombra, que es el tono medio, pues en este caso es amarillo. Voy poco a poco agregando el color y extendiendo ese tono de sombra. Tiene un mínimo de azul, te recuerdo. Integro los colores para no extender demasiado con golpeteo. Es la manera en que yo lo hago. Usted va a trabajar a su gusto. Lo que le dé más seguridad y confianza a la hora de trabajar es la pincelada que usted va a decidir utilizar. El otro globo se va a trabajar exactamente igual, pero los colores van a cambiar un poco. En la parte superior te recuerdo que tiene verde, o sap green. Si no tienes sap green, simplemente ármate un verde mezclando el azul que tengas a la mano con algún amarillo. Luego yo voy a estar aplicando en este caso un poco de blanco. Para la parte de la luz, el verde lo recién retoqué, así que está húmedo y se va a estar mezclando. El sap green, cuando tú lo mezclas con blanco, con un poco de blanco, se va a ver un tanto amarillento. Si no lo quieres de esta manera, pues arma tu propio verde, pero a mí no me molesta el resultado, así que lo voy a estar utilizando agregando un poquito de blanco. Para la parte de sombra podemos agregar un poquito de azul a ese verde o un poquito de negro, usted va a decidir, pero vamos a tratar que si agrega negro no sea demasiado, porque el negro mancha bastante y no queremos estas zonas muy marcadas. Retoqué el amarillo, lavé el pincel primero, retoqué la zona amarilla y aquí voy a oscurecer un poco. En este caso lo que hice fue agregar un poquito de tono amarronado. Primero traté con azul, me lo llevó hacia un verde bastante intenso y luego para diferenciarlo de la parte de arriba lo que hice fue llevar el tono un poquito hacia el marrón agregando algo de rojo. Esta fue la manera en que yo lo resolví. Si usted no le molesta que en la zona amarilla la sombra se vea hacia el verde, puede hacerlo. Ya sabes que tienes la opción de agregar el violeta, que es el complementario del amarillo, para crear entonces las sombras. Para la parte de la luz, blanco, si fuese necesario una mezcla de blanco y amarillo, en este caso puede hacerse. Repaso el amarillo, en mi caso para mí es necesario, dependiendo, ¿verdad?, de cómo vaya el resultado que estás obteniendo, son los tonos que vas a ir repasando. Un poquito más de blanco, lo extiendo y lo llevo hacia la franja azul. Ahora voy a trabajar esa zona, agrego más blanco, integro con golpecitos un poco con ese azul que recién he aplicado y está húmedo, y los repasos de ser necesario. Este paso se va a hacer una y otra vez, se va a repetir las veces que sea necesario hasta alcanzar el objetivo que estás buscando. Yo me estoy ayudando con un pincel redondo que termina en punta, bastante fino, no demasiado, pero sí es fino. Esto es simplemente porque la zona donde yo estoy trabajando es bastante pequeña, pero si estás trabajando sobre un lienzo más grande, puedes utilizar, ¿verdad?, pinceles más grandes. Y si por el contrario estás trabajando en zonas más pequeñas y se te hace incómodo un tamaño como este, pues puedes utilizar pinceles más pequeños. Estoy trabajando
trabajando el violeta, la zona violeta, que se trabajó exactamente de la misma forma, con blanco para la parte de la luz, y lo que hice fue agregar un violeta puro en la parte de la sombra. Para la canasta del globo donde va la gente, simplemente preparé un tono amarronado y lo conseguí mezclando verde con rojo. Otra forma de conseguir un tono amarronado puede ser naranja con un poco de negro. Para la parte de la canasta que recibe un poco más de luz, aclaré un poquito más la mezcla agregando algo más de amarillo y un poquito de blanco, y para la parte oscura cogí un poquito de rojo con verde, agregué un poquito de negro y entonces hice la parte de sombra, que no se nota mucho pero está ahí. Por aquí voy a hacer las sogas que sostienen la canasta del globo. Lo voy a hacer tanto en el grande como en el pequeño, y en el globo más grande voy a disimular que hay personas en él utilizando tonos amarronados. Luego de esto lo que hay que hacer es repasar todo aquello que entendamos necesita ser trabajado un poquito más. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.